Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las dos clases precedentes de este curso hemos procurado hacer aparecer el problema teológico especulativo acerca del envío del Espíritu Santo. En la primera clase, planteando el problema, y en la segunda, mostrando la raíz que el planteo del problema tiene, y por lo tanto la justificación de la acción de plantearlo, en la analogía de la fe, en particular por la relación que tiene el misterio del envío del Espíritu Santo con el misterio del envío del Hijo, y la analogía de fe entre el misterio de Jesucristo y el misterio de la Iglesia. En esta tercera clase vamos a tratar de explicitar algo que ya hemos ido presentando a lo largo de las dos clases anteriores, y es el deslinde entre el dato de fe y la problemática teológica. De hecho, el título de esta clase es ese: el dato de fe y la problemática teológica en torno a la misión del Espíritu Santo. Porque el objetivo de esta clase, y en general de todo el curso, es el de desarrollar un problema que es especulativo y que supone el dato de fe, y por lo tanto no se puede confundir toda la temática de este curso con una cuestión que distingue entre la fe y lo que se opone a la fe, sino entre una cuestión que presenta maneras teológicamente distintas de abordar un problema especulativo. Y ya que digo esto, aprovecho a hacer una consideración marginal, un excursus de alguna manera, que está vinculado también con la temática de este curso. Ya desde la antigüedad patrística, en la Iglesia, y recuerdo que los padres son el arquetipo del hábito teológico cristiano. Ya desde la época patrística surge como un hábito fundamental de la buena teología el distinguir lo que es el dato de fe de la Iglesia de aquello que son problemáticas que van más allá del dato de fe, opiniones o sentencias que plantean una tesis determinada acerca de esa problemática, y que no deben confundirse al ser afirmadas o al ser sostenidas con lo que es la fe de la Iglesia. Modelos, ejemplos cabales de un esfuerzo constante por esta distinción y por presentar esta distinción, los hay muchos en la tradición patrística, pero hay dos que sobresalen en esta disciplina. El primero de todos es Orígenes, ya a comienzos del siglo III, que es el primer gran teólogo especulativo de la Iglesia. Y el otro es San Agustín. San Agustín de Hipona, cualquiera que haya frecuentado sus textos lo sabe,
está permanentemente en vigilia en esta materia. Es decir, esto es de fe, pero ahora viene mi opinión. Esto que digo es un parecer mío. Esto que digo me parece mejor que sostener lo opuesto, pero no es de fe, etcétera, etcétera. Esta disciplina que enseñan los padres la desarrolla con mucho mayor rigor todavía la escolástica, en sus grandes representantes. Los grandes doctores escolásticos también, bajo el ejemplo de los padres, cultivan esta disciplina, que encontramos claramente en San Buenaventura, en Santo Tomás de Aquino, en el Beato Duns Scoto, todos los grandes escolásticos. Y a partir del siglo XV-XVI, esta disciplina es incluso objeto de una sistematización metodológica que tiene su gran iniciador en Fray Melchor Cano, en su De Locis Theologicis, y que luego es aplicada esa disciplina metodológica reflexiva que se vuelve sobre las tesis teológicas para indicar su grado, es decir, si son de fe dogmáticamente definidas, si son de fe católica, si son de fe divina porque están reveladas, si son de fe católica, si son próximas a la fe, si son proposiciones teológicamente ciertas, si son opiniones teológicas, más probable, menos probable, común, piadosa, etc. Es lamentabilísimo que esta disciplina hoy día se vea relegada casi universalmente. Y no solo en los libros que tratan de temas teológicos, en los discursos teológicos macizos en lo que jamás el autor distingue si lo que está enunciando es una profesión de fe o no. Si el teologúmeno que está haciendo aparecer es una opinión suya peregrina que se le ocurrió hace 2 días o es la fe de iglesia de siempre. Eso, como repercute a su vez en la formación del sacerdocio, repercute también en la predicación y repercute también en el ejercicio del magisterio, en el que todo se confunde y lo que es de fe y lo que no es de fe aparecen en un amasijo indiscernible. Esto es una falta de rigor en el ámbito teológico, es una falta de honestidad en el ámbito magisterial. Y en el ámbito magisterial digo que es una falta de honestidad, y no solo de rigor, sino porque el maestro de la fe tiene que enseñar las cosas que son de fe, no cualquier cosa, por más que sea una opinión teológica respetable. De modo que este es un hábito que hay que recuperar, que hay que reinstalar en la Iglesia, y sin el cual el cultivo de la sacra teología se deteriora, no mejora. Se corrompe, no se perfecciona. Hecho este excursus, vuelvo a nuestro tema. Porque precisamente lo que tenemos que hacer en esta clase, por lo menos en la primera parte de esta clase, es un breve ejercicio de discernimiento entre lo que es de fe en la temática del envío del Espíritu Santo y lo que no lo es. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de esto, porque ya lo hemos ido diciendo en lo que es fundamental en las 2 clases anteriores. Es de fe que el Espíritu Santo ha sido enviado, ciertamente. Es de fe porque es un dato explícito de la Sagrada Escritura. Es dato revelado explícito. Y por lo tanto, es de fe. El Espíritu Santo ha sido enviado. Es de fe que ese envío se verifica en Pentecostés. Es de fe, porque es en Pentecostés, según el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se verifica el cumplimiento de la promesa que ha hecho el Señor
a los apóstoles. Así que es de fe también. Es de fe que el envío del Espíritu Santo no lo es por identidad con el del Hijo en el sentido de una unión hipostática. También es de fe, lo dije en la primera clase, porque tenemos en el símbolo de fe del 11º Concilio de Toledo, que si bien procede de una iglesia particular, ha sido refrendado reiteradamente por la autoridad de la sede apostólica y era o fue durante muchos siglos un instrumento básico de la formación teológica en las escuelas monásticas y catedralicias. En ese símbolo de gran autoridad, símbolo de fe o credo del 11º Concilio de Toledo, se dice por 2 veces que el envío del Espíritu Santo no implica unión hipostática. Esto es una verdad de fe importantísima y es algo en lo que la tesis común insiste, y con razón. Es decir, si nosotros queremos entender el envío del Espíritu Santo, tenemos que evitar entender que haya alguna realidad creada unida hipostáticamente al Espíritu Santo, del mismo modo que pasa en la encarnación del Verbo. Eso es lo que no hay, y que no lo hay es de fe, insisto también. Acá también hago un pequeño paréntesis, porque esta afirmación y la lúcida conciencia de que hay que rechazar cualquier afirmación de una suerte de unión hipostática del Espíritu Santo con una realidad creada cualquiera, es importante tenerla en cuenta a la hora de no caer en errores que podríamos llamar espiritualistas o encarnacionistas del Espíritu Santo, ¿no? Hago notar que la consecuencia primaria de la encarnación es el hecho de que, por estar unida la naturaleza humana en Jesucristo a la persona divina del Verbo, todos los actos humanos de Jesucristo son actos de persona divina, y por lo tanto gozan de la infalibilidad perfecta y sustancial de Dios en materia intelectual, y gozan de la impecabilidad y de la santidad perfecta de la persona divina en materia moral. Eso es consecuencia de la encarnación. Por eso esos rasgos no se pueden trasladar a ninguna realidad creada en relación con el Espíritu Santo. No se pueden trasladar a una persona humana cualquiera, por cristiana que sea, porque su unión al Espíritu Santo jamás es hipostática. Por lo tanto, no hay persona humana alguna que sea absoluta y personalmente infalible e impecable. Eso no se puede decir de ningún miembro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, ni siquiera de la Santísima Virgen María, cuya santidad es participada, no absoluta, y que goza de impecancia como privilegio, pero no de impecabilidad metafísica. Tampoco se puede decir de un papa eso, obviamente, ¿no? Los papas no son, en su ser personal, algo unido hipostáticamente al Espíritu Santo, de donde resultaría que cada cosa que un papa dice o cada cosa que un papa hace son, lo primero, necesariamente infalible, lo segundo, necesariamente santo. Vale la pena hacer esa aclaración, y pareciera hoy día que sí, porque existen ciertos confusionismos papistas aberrantes que nada tienen que ver con la fe cristiana ni con la fe católica.
pero que existen. Pero lo mismo que digo del Papa se puede decir de un concilio ecuménico, lo mismo que digo del concilio ecuménico se puede decir de este grupo o aquel grupo especialmente consagrado a la vida de santidad o a la vida de oración, ¿no? Hay quienes parecen entender que ciertos movimientos, por ejemplo, son como la encarnación del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, hay un encarnacionismo neumático institucional y hay un encarnacionismo neumático que podríamos llamar carismático, ¿no? Según el cual tal o cual persona viene a ser como una especie de encarnación del Espíritu Santo, ¿no? Y todo lo que dice y hace es obra divina. Pero eso es lo que no es admisible. Una consecuencia de negar, y esto es de fe, insisto, que el Espíritu Santo se haya encarnado, es que la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, y en la Iglesia en general, y en cualquier persona de la Iglesia, de ninguna manera, del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, atención, no me estoy refiriendo a Jesucristo como cabeza, ¿no? Sino a los miembros, es decir, a las personas humanas unidas a Cristo en el misterio de la Iglesia. Ninguna de estas personas, digo, ni individual ni colectivamente, somos sustancialmente infalibles y sustancialmente santos, personalmente divinos, jamás. Somos siempre personas creadas y por lo tanto finitas. Esto no es negar, por ejemplo, la infalibilidad del magisterio a la hora de definir. No, señor, de ninguna manera. Acá aparece otra cosa que es importante retener de este curso, ¿no? No ya materialmente sobre el tema que tratamos, sino en general, aunque tiene que ver con el tema que tratamos. La falta de nociones teológicas claras lo confunde y lo embarra todo. En buena teología, el don de la infalibilidad para enseñar que tienen el Papa y el Concilio Ecuménico aprobado por el Papa y la Iglesia entera, en cuanto enseñan la doctrina de fe de la Iglesia, es un carisma de infalibilidad no absoluta sino relativa, primera cosa. El único absolutamente infalible es Dios. Cualquier infalibilidad por participación, como puede ser de un profeta, la de un agiógrafo o la del magisterio, es participada. Pero además, mientras la infalibilidad del profeta o del agiógrafo son intrínsecas, son para que la obra que producen sea inerrante, la infalibilidad del magisterio es extrínseca y negativa, se dice en buena teología, porque es para que a la hora de definir no yerre. Definir lo que ya es creído como objeto de fe, siempre. Nunca puede ser introducir novedades eso. Por esencia no puede ser introducir novedades. No puede ser otra cosa que refrendar con autoridad apostólica la doctrina de la Iglesia permanentemente creída y que consta en las fuentes de la Sagrada Revelación, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que consta en ellas y como consta y según consta en ellas. A la hora de definir el sentido auténtico de esa doctrina, lo que el carisma de infalibilidad magisterial significa es que el que tiene la plenitud del ejercicio de ese magisterio, al asumir la actitud definitoria, no errará. Es decir, no introducirá cambio ni alteración en la doctrina de la fe, sino que definirá en el sentido auténtico. No es que está revelando algo nuevo, como el agiógrafo podría serlo, o el profeta podría serlo. Por eso se dice que es extrínseco el don, no intrínseco. Porque no es para revelar algo nuevo, no es para que una nueva verdad aparezca revelada, sino para que la verdad de siempre, que ya se conoce, sea auténticamente definida, es decir, auténticamente presentada en las palabras adecuadas para que el significado propio y auténtico de esa verdad quede expuesto. Como lo hace, por ejemplo, el primer concilio de Nicea con
la divinidad del Verbo, ¿no? Al decir que es engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, Dios de Dios, luz de Dios, luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Todas esas expresiones auténticamente significan lo que la Iglesia creyó desde el principio, a saber, el Hijo es Dios en el mismo sentido que es Dios el Padre y es distinto que el Padre. No en la usía, porque es una misma usía con el Padre, es homousio con el Padre, sino, como dirán luego los concilios de Éfeso y Calcedonia, en la hipóstasis, en la persona. Bien. Esto es como una explicitación de alguna consecuencia que tiene una verdad de fe que hace nuestro tema, a saber que no se puede entender el envío del Espíritu Santo como una cierta unión hipostática. Eso, como va contra la fe, sería herético, como todo lo que va contra una verdad de fe. Bien. Es también de fe que por el Espíritu Santo somos santificados, hechos hijos en el Hijo, capaces de llamar a Dios Padre, que por el Espíritu Santo se derrama en nosotros la caridad, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, se derrama en nosotros la caridad. No estoy haciendo más que traer a la memoria de ustedes, a la mía y a la de ustedes, expresiones fundamentalmente de San Pablo, que por lo tanto son verdades de fe. Es decir, toda la vida de la gracia está asociada al envío del Espíritu Santo. Ciertamente que sí. En particular, la filiación adoptiva, en particular, la caridad. Y en particular, otra cosa, y es que, según las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, allí donde esté esa caridad que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, como dice San Pablo, allí donde esté la caridad, allí vendrán el Padre y Él, dice Jesucristo nuestro Señor, a hacer morada. Ahí tenemos otra cosa, que es lo que suele llamarse la inhabitación trinitaria en el alma agraciada, en el alma que vive con la vida divina, que vive con la vida de la gracia, en la que están presentes de una manera singular el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Con el nombre de inhabitación trinitaria no aparece obviamente en la Escritura, pero es algo que la Escritura contiene como dato de fe, que somos morada por la caridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por el que esa caridad nos es dada, ¿no? Ahora, todo este tema de la santificación de la gracia es de fe en su sustancia. Una vez que está dicho esto, ¿son de fe las distintas interpretaciones teológicas de todo este mundo que acabo de mencionar? Ciertamente que no. Ahí es donde se dividen las sentencias que nosotros estamos examinando en este curso. La sentencia común, a la que dedicamos la mayor parte de la clase pasada, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene a este respecto que el envío del Espíritu Santo, como envío invisible, se identifica con la presencia en nosotros de la gracia santificante como don creado infuso. Acá ya tenemos una cuestión discutida en las escuelas, es decir, la gracia que nos hace hijos de Dios, ¿es gracia creada o increada?
La discusión esta se hace explícita y clara a lo largo de todo el siglo XIII porque Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias, al tratar la cuestión, niega la existencia de una gracia o caridad creada. Identifica sin más la gracia y la caridad con el Espíritu Santo, que está presente en el alma del fiel. Y de ahí se derivan directamente la santificación con sus dones creados, como podrían ser la fe, la esperanza, las obras hechas en gracia, toda la actividad vital cristiana, diríamos. Esta sentencia es negada unánimemente por los grandes doctores del siglo XIII, San Buenaventura, Santo Tomás, el beato Juan Duns Scoto, niegan explícita y tajantemente la sentencia de Pedro Lombardo. Duns Scoto hace un excursus exegético para sostener que Pedro Lombardo en realidad no sostiene totalmente o plenamente semejante sentencia. Eso, digamos, para no considerar que el error está presente sin más cruda y totalmente en Pedro Lombardo. Pero la cuestión exegética tampoco. Esto también es una salvedad que hago. Las cuestiones que son exegéticas, si fulanito dijo esto, si menganito dijo esto otro, estas son siempre discutibles y opinables. ¿Está claro? Salvo que existiese una definición dogmática sobre eso, cosa que es prácticamente imposible. De manera que si Pedro Lombardo en realidad sostuvo la sentencia tal cual se le atribuye en general o no, es una cuestión exegética, lo que sumo es histórica y que no interesa desde el punto de vista teológico sistemático. El asunto es este. Hice este paréntesis, vuelvo ahora. Si tomamos la tesis común, esa tesis que dice que hay gracia creada, y esa es por lo menos teológicamente cierta, si no próxima a la fe. Porque sin gracia creada, es decir, sin un don creado de gracia, no puede haber santificación intrínseca, sino solo un influjo extrínseco, y la realidad humana no sería realmente elevada al orden sobrenatural. No se daría el teandrismo propio de la vida cristiana. Sería movido el hombre cristiano desde fuera de su propio ser por el Espíritu Santo para hacer obras cristianas, pero en sí mismo no sería cristiano. ¿Se entiende? De modo que todo el realismo del teandrismo cristiano que está implícito en las expresiones de los evangelios y de San Pablo ampliamente, implica que hay una gracia creada, ¿no? A su vez, a la persona divina del Espíritu Santo presente en el alma se lo puede llamar la gracia increada o la caridad increada. Pero hay una gracia creada y una caridad creada, que son dones creados sobrenaturales, intrínsecos al ser del hombre elevado al orden sobrenatural y a participación de la vida divina por el bautismo, mediante el bautismo. Según la tesis común, insisto, ¿qué es lo que sucede? O, para hablar de misión del Espíritu Santo invisible, como dice esta tesis, distinción que hemos criticado en la clase pasada. La misión invisible se daría por el don de la gracia. Con el don de la gracia se genera la presencia de la Trinidad en el alma, o sea, la inhabitación trinitaria, que a su vez da lugar a distintas discusiones especulativas, ¿no? ¿Cómo ese es el modo de presencia? ¿Qué distingue ese modo de presencia de la presencia de Dios como creador en todas las criaturas y también en el alma del hombre cristiano por esencia, potencia e inmensidad? Obviamente no puede confundirse con esa presencia. Esa presencia es común a toda criatura y a todos los hombres, porque es la presencia que Dios tiene en todo ser creado por ser su creador. Acá se trata de una presencia que es de orden sobrenatural santificante, ¿no? Y por lo tanto es otro modo de presencia. ¿En qué consiste ese modo? Porque es una presencia real de las personas divinas en el cristiano.
Entonces, cómo se lo interpreta precisamente es una cuestión ampliamente discutida, es una cuestión en la que incluso, por ejemplo, dentro de la escuela tomista hay discusiones porque no todos lo interpretan de la misma manera. La tesis propia de Santo Tomás se inclina hacia el modo de presencia que explica Scheven en los misterios del cristianismo como el segundo modo de presencia de inhabitación trinitaria, que es el modo por conocimiento y afectividad, es decir, en cuanto el alma conoce y ama a las tres divinas personas. Pero este modo que es operativo no parece poder ser el único modo, ni el modo primario, ¿no? Y por eso se tiende a afirmar también un modo ontológico de presencia que hay que poder explicar en qué consiste. Bien, ahí ya entramos en temas especulativos, se advierte, donde no hay verdad de fe. Uno puede decir que es de fe admitir la presencia trinitaria en el alma del cristiano, pero no que sea de fe tal o cual explicación especulativa de esa presencia. ¿En qué consistiría el envío del Espíritu Santo aquí? Y el envío del Espíritu Santo consiste en que decimos que ha sido enviado por apropiación. ¿Cómo es eso? Y claro, porque la gracia nos santifica. Y también nos hace hijos. En cuanto que la gracia nos hace hijos por apropiación, la gracia se dice envío del Hijo. Envío invisible del Hijo al alma, como dicen Santo Tomás, San Buenaventura. El Hijo es enviado invisiblemente a nuestra alma por apropiación. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Por la gracia somos santificados. Eso se puede apropiar al Espíritu Santo, y sí, porque su nombre propio es Espíritu Santo. Por lo tanto, ese efecto santificador que tiene la gracia en nosotros, por obra de la Trinidad que nos la envía y que la crea en nosotros, se puede apropiar a la persona del Espíritu Santo, porque Él es el santificador por apropiación, como el Padre es el creador por apropiación, y el Hijo es el redentor por apropiación, ¿no? Así decimos que el Espíritu Santo es el santificador por apropiación, y en cuanto a la gracia nos santifica, dice razón de envío del Espíritu Santo. Por apropiación. Lo mismo sucede en cuanto entendemos que el Espíritu Santo tiene como nombre el de amor sustancial o personal, para decir mejor, del Padre y del Hijo. Es el amor en la Trinidad porque procede por vía de afectividad, así como el Hijo es originado por vía de intelección y por eso se llama logos o verbo. Esto se refiere a los principios próximos de las procesiones u orígenes trinitarios. Otro tema teológico que ahora no voy a tratar, ¿no? Pero cuando uno habla del origen próximo de las procesiones u orígenes trinitarios, es tesis común la que sostiene, y bajo ciertos aspectos teológicamente cierta, que el Hijo procede por vía de intelección, el Espíritu Santo procede por vía de volición. El Hijo procede por vía de intelección y por eso se llama logos. El Espíritu Santo procede por vía de amor y por eso se llama amor. Es el amor personal del Padre y del Hijo. De ahí le derivan otros nombres, como el nombre de nexo, de abrazo, de beso entre el Padre y el Hijo, etc., que le dan padres de la Iglesia y autores posteriores, como San Bernardo, por ejemplo. Bien. Y también le viene de ahí el nombre de don, porque es propio de la voluntad dar, el donar. Y en el Espíritu Santo se dan plenamente uno al otro, por amor, el Padre y el Hijo. Bien. Ahora, si el Espíritu Santo es amor personal, la caridad
que nos es infundida por la gracia, ¿no? También dice envío del Espíritu Santo a nuestras almas por apropiación, de nuevo. ¿Está claro? Así como el efecto santificador de la gracia se puede apropiar al Espíritu Santo porque es santo, por nombre propio, ¿no? Mientras que el ser hijos en que la gracia nos pone, la filiación divina adoptiva por la gracia, se puede apropiar al hijo en esta doctrina, ¿no? Son apropiaciones siempre. Lo decimos enviado al hijo a nuestra alma por apropiación, como decimos enviado al Espíritu Santo por apropiación de la santificación, por apropiación de la caridad también. Entiéndase que es por apropiación, ¿por qué? Porque la caridad es un efecto de las tres divinas personas en nosotros. ¿Dice relación real ese efecto exclusivamente a la persona del Espíritu Santo? Esta tesis dice que no, que dice relación al Espíritu Santo por apropiación. Y tampoco genera una presencia exclusiva del Espíritu Santo en nuestra alma, o se asocia a esa presencia exclusiva, porque el Espíritu Santo está presente junto con el Padre y con el Hijo. O sea que la presencia y la inhabitación no son simplemente por envío, porque el Padre no es enviado. Acá no hay que confundir que las personas vengan a nosotros y habiten en nosotros, que es un modo de presencia lo que está significando eso, con el envío. Acá el envío se entiende por apropiación. En cuanto que la gracia nos confiere dones sobrenaturales, los dones llamados del Espíritu Santo, dones gratuitamente dados que podrían ser de orden extraordinario, ¿no? Como se llaman las gracias gratuitamente dadas, por expresión redundante, pero que se usa en teología para significar cierto tipo de gracia, que no es intrínsecamente santificante, sino que es para el bien común de la sociedad que es la Iglesia, y para el bien común de los hombres, como signo a veces exteriorizable de que ahí está presente Dios, ¿no? Ya sea para la conversión más profunda de los fieles, ya sea para la conversión de los que aún no creen. Como ser un don extraordinario de visión o discernimiento de almas, un don de bilocación o un don de profecía singular. Va a pasar esto con esta persona, y pasa, y así sucesivamente. También dones que manifiestan la redundancia de la presencia de la gracia en el alma, en el cuerpo, por ejemplo, don de levedad o don de agilidad sobrenaturales. Me refiero a la levitación o al don de volar, como hacía San José de Cupertino, ¿no? Que ya excede la levitación porque es un don de agilidad, ¿no? De movimiento que trasciende la naturaleza, claramente. Bien. Y que en esos casos, cuando es don sobrenatural, es en orden a significar algo de la vida de la gracia, ¿no? Bien. Como manifestación suya y signo suyo. Bien, como la gracia es la fuente en nosotros de una multitud de dones, y el Espíritu Santo se dice don, también por apropiación decimos que el Espíritu Santo es enviado cada vez que esos dones afloran de manera eminente o especialmente intensa. Esto genera un problema en esta tesis, y es el problema planteado ya en Santo Tomás, de si cuando se intensifica la gracia también es un nuevo envío del Espíritu Santo. O se puede decir que lo hay. Y si es por apropiación, parece claro que se puede decir que sí. ¿Se entiende? Porque no estamos haciendo más que una apropiación del
un efecto determinado de la omnipotencia divina, que es de orden sobrenatural y santificante, o que es simplemente don de la esfera de la vida sobrenatural, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, en tal o cual cristiano, si es una apropiación de ese efecto por ser don al Espíritu Santo, porque es el don, ¿no? El don personal del Padre y del Hijo, ¿no? Que procede de entrambos, entonces, según la ley de las apropiaciones, cuando hay intensificación de la caridad o hay un fenómeno carismático extraordinario, ¿no? Como podría ser los ciertos dones que tenía el Padre Pío de Pietrelcina, uno puede decir que hay un cierto envío del Espíritu Santo por apropiación. Este deslinde entre lo que es de fe y lo que es especulación teológica, ahora hay que aplicarlo a esta tesis. ¿Esta tesis es de fe? Ciertamente que no. Algún aspecto de la tesis que sea sustantivo y que no sea propio de la tesis en cuanto a la explicación del envío del Espíritu Santo se puede considerar incluso teológicamente cierto. La tesis en su conjunto es simplemente una sentencia común y no más que eso. Porque como ya empecé a exponer en clases anteriores, la tesis presenta dificultades. Y hoy voy a hacer hincapié en una dificultad. Y voy a hacer hincapié a su vez en dos problemáticas que están asociadas a esa tesis. Primero que nada, una dificultad que, creo yo, según lo que va del curso, puede haber aparecido en la mente de los oyentes cuando yo he expuesto, como acabo de exponer, la tesis común, porque un grave defecto que tiene esta tesis, en mi opinión, a mi parecer, es que minimiza, desdibuja, relega el misterio de Pentecostés. Adviértase que si el envío se entiende por apropiación, uno puede decir, como dice Santo Tomás, que cada vez que hay una intensificación de la caridad, por ejemplo, se puede decir que el Espíritu Santo es enviado. Claro. ¿Y entonces dónde está la singularidad del hecho de Pentecostés? O se puede decir también, cada vez que hay gracia santificante en alguien, que el Espíritu Santo ha sido enviado, como lo afirma Santo Tomás para los santos del Antiguo Testamento. Pero de nuevo, si ese es el envío invisible del Espíritu Santo, y el hecho de que Pentecostés se reduce a un envío visible, es decir, a un símbolo, a un envío simbólico, ¿dónde está el modo adecuado en que esta tesis nos explica, nos permite contemplar con profundidad y con rigor el misterio de Pentecostés? Bueno, en Pentecostés los apóstoles y los que están con los apóstoles reciben el Espíritu Santo, o sea, reciben la gracia santificante y no tenían gracia antes. De ninguna clase. Bueno, la gracia santificante que da el bautismo, no. Y ahí toco otro problema. Lo que no han recibido, según les dice Jesús mismo en el libro de los Hechos, y leímos ese texto en la primera clase, es el bautismo. Ese bautismo que los hace hijos en el Hijo. Ese bautismo que les infunde la gracia santificante. Es el misterio del bautismo el que de alguna manera hay que ligar con el misterio del envío del Espíritu Santo, y que parece claro, emerge claro de la Escritura que sí. Pero no solo el misterio del bautismo, sino el misterio de la Iglesia. Y aquí viene lo que me parece que hay que reenfocar y ajustar en la tesis teológica que trate de dar cuenta del envío del Espíritu Santo. El misterio de Pentecostés, al que dedicaremos la clase próxima, es básicamente el misterio de que, y ahora nos topamos de nuevo con una verdad de fe,
de la constitución plena y definitiva de la Iglesia. El Señor ha ido fundando la Iglesia a través de acciones precedentes, mientras vivía en este mundo, mientras pasaba por el mundo, en su humanidad de guiador y comprehensor a la vez. Ha realizado acciones como elegir a los discípulos, instruirlos, enviarlos a cumplir misiones mientras él vivía. Los ha ido preparando para ser sus apóstoles, al grupo especialmente seleccionado de los discípulos, que son los 12. Claro. Ha instituido la Eucaristía, les ha comunicado la potestad de atar y desatar, le ha comunicado a Pedro el primado. Todo eso lo ha hecho mientras pasaba por este mundo. Pero la Iglesia todavía no está plenamente constituida. Tanto no lo está, que antes de ascender les dice: vosotros todavía no habéis sido bautizados en el Espíritu Santo. No habéis recibido el bautismo. El único bautismo que habéis recibido es el de Juan. Recién cuando venga el Espíritu Santo quedará constituida plenamente la Iglesia. Y en la tesis yo creo que hay que partir de aquí y tratar de centrarse en esto, y no centrarse en los que son efectos que podríamos llamar de la participación de cada miembro de la Iglesia en la vida divina, sino en la constitución de la Iglesia misma. Que ese es el misterio básico de Pentecostés. Claro, pero la Iglesia no existe sino en sus miembros, ¿correcto? Eso es exacto. La Iglesia no es una sustancia, es una sociedad, es una societas, es un cetus, diríamos en latín, es una adunatio, es una unión, es una sociedad de personas creadas con la persona de Cristo como su cabeza. Acá tenemos las imágenes de la Iglesia, ¿no? Algunas de origen bíblico. Cuerpo de Cristo es la Iglesia según San Pablo. Pero eso, claro, es una metáfora, que indica que la unión de los miembros con la cabeza, la unión vital de los miembros con la cabeza, la organicidad del cuerpo, sí señor, la distribución de dones a cada uno el que le corresponde según la función que tiene como órgano dentro del todo unitario, también todo eso. Todo eso está en la imagen paulina, pero es una metáfora. No puedo definir a la Iglesia como cuerpo, como definición conceptual, porque obviamente la unidad que es la Iglesia no es una unidad biológica, ni es la unidad de un principio vital formal con una materia, como sería la unidad de alma y materia en un cuerpo orgánico viviente, ¿no? Recordemos que al Espíritu Santo suele llamárselo también en la tradición teológica, ya es una expresión patrística, alma de la Iglesia, como principio vivificante de la Iglesia, pero de nuevo es una metáfora, porque si no habría una unión sustancial entre el Espíritu Santo y los cristianos, las personas humanas que somos los cristianos, como si fuésemos un ser viviente orgánico en que nosotros haríamos de materia y el Espíritu Santo de forma sustancial. Obviamente es una metáfora, claro, para indicar que es un principio vivificante, pero ¿de qué orden? Y de orden sobrenatural. Luego, el hablar de cuerpo, de organismo, de alma, son todas metáforas. Entre otras cosas porque el alma unida a la materia es constituida de una persona, si es un alma humana, ¿no? Espiritual. Y la Iglesia no es una persona. Si no, hablaríamos de una unión sustancial. Eso es lo que de fe no pasa. Está también la metáfora
de la iglesia como esposa de Cristo, ¿no? La esposa y el esposo. De nuevo, una imagen magnífica, de origen veterotestamentario, porque ya el pueblo del Antiguo Testamento es a Dios como una esposa y Dios es al pueblo como un esposo, según la imagen del Cantar de los Cantares, según el libro de Oseas. Esa imagen del esponsalicia recorre la escritura del Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, la esposa del Cordero. Bien, pero de nuevo es una metáfora. Esta metáfora tiene sobre la otra la ventaja de expresarse en términos de un vínculo entre personas, no de una unión de la que resulta una sustancia, como es un cuerpo organizado, sino de un vínculo entre una persona y otra persona. Pero tiene el defecto de que el vínculo esponsal es entre personas de la misma dignidad esencial, si no, no puede existir como vínculo matrimonial, ¿no? El esposo y la esposa tienen que ser un hombre y una mujer. En sentido propio estamos hablando, ¿no? De vínculo esponsal. De manera que son seres de la misma dignidad esencial. Ahí es donde la metáfora patina cuando la queremos aplicar al misterio de la iglesia, porque si el desponsorio es entre Cristo y su iglesia, hay una diferencia jerárquica radical, porque hay un esposo divino y una esposa que está hecha de seres humanos, y muchos además. ¿Qué concepto se ha usado para definir a la iglesia? Bueno, como conceptos tenemos básicamente dos. Conceptos que no sean metáforas, quiero decir. Uno es uno que es de origen bíblico, claramente, es el de pueblo de Dios. Pueblo no en un sentido sociológico, etnográfico, historiográfico, o sea, pueblo no en el sentido meramente humano o humanístico, ni hablar de sentidos ya propios de un lenguaje ideológicamente, políticamente, sociológicamente desfigurado y amañado, ¿no? Pero ni siquiera en el legítimo sentido que tiene el término pueblo, como pueblo histórico, como pueblo en sentido humano, antropológico, etnográfico, lingüístico, etc. No, nada de eso. Porque ahí pueblo corresponde a un concepto bíblico ya del Antiguo Testamento, que es estrictamente teologal y como consecuencia solamente se puede contemplar teológicamente. Teologal quiere decir de vínculo entre la criatura humana y Dios. El pueblo en el Antiguo Testamento es una creación sobrenatural de Dios, que elige a un conjunto de hombres que están distribuidos en clanes y en tribus y que forman una multitud de personas humanas que ni siquiera como pueblo histórico tienen demasiada definición, que llevan 400 años en Egipto, emigrados, bajo cierta condición, que tienen una cierta tradición propia en cuanto que son linaje de Jacob, de Israel, y conservan la tradición de las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, por Dios, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero todo eso no los hace pueblo la alianza que Dios hace con ellos. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Que es un acontecimiento estrictamente sobrenatural, que implica la revelación profética, cuyo primer mediador es Moisés, que implica un culto establecido por Dios, un sacerdocio establecido por Dios para servir ese culto, una mediación profética y sacerdotal entre esos hombres constituidos en pueblo de Dios y el Dios vivo y verdadero que se les ha revelado y que los ha hecho pueblo.
Con todas estas salvedades, el concepto de pueblo de Dios, o equivalentemente de Israel de Dios, al nombrarlo con su nombre propio se destaca la singularidad que tiene ese pueblo, y es mejor decirlo así, porque pueblo hoy día suena a muchas cosas, y en general suena a cualquier cosa menos a lo que debe sonar. A lo que debe sonar a un oído cristiano, a un oído creyente. Israel de Dios es equivalente rigurosamente y va asociado a otras denominaciones propias, Jerusalén, de ahí viene el Nuevo Testamento, la Jerusalén celestial, alianza por la que el pueblo se constituye, y ahí tenemos la nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo. Sacerdocio, y ahí de nuevo tenemos el sacerdocio de la nueva y eterna alianza, cuyo único y supremo sacerdote a la vez es Jesucristo el Señor. Sacrificio, y ahí tenemos también el sacrificio de la alianza nueva y eterna. Y de toda esta realidad misteriosa del Israel de Dios, ¿no? El Israel de la antigua alianza es la preparación y prefiguración, mientras que el Israel de la alianza nueva y eterna, o sea, la iglesia, es la forma definitiva de la alianza que dura para siempre, por eso es nueva y eterna, y que es el cumplimiento y planificación de la antigua alianza. ¿Qué es lo que nace en Pentecostés? Eso, el Israel de la nueva y eterna alianza, nada más y nada menos. Y por eso el envío del Espíritu Santo, desde este punto de vista, nos tiene que llevar a pensar, a entender cómo es constituido ahí ese pueblo único, singularísimo, pueblo de la alianza nueva y eterna, pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo regio, con la realeza de Cristo, que es el Rey soberano de los cielos y de la tierra. Porque, como les dice a los apóstoles, según consta en el capítulo final del Evangelio de Mateo, le ha sido dada toda autoridad soberana en el cielo y en la tierra. Y esta realeza mesiánica de Jesucristo el Señor, este magisterio supremo del Señor Jesucristo, que es el Maestro, este sacerdocio perfecto, sumo y único, es aquello de lo que el conjunto de los cristianos que constituyen la Iglesia, de los que son partícipes de este misterio de Jesucristo, participan del misterio de Cristo, son hechos hijos en el Hijo, ¿no? Toda esa realidad misteriosa es la que el Espíritu Santo de alguna manera tiene que comunicar. Y cuando digo esto, parece claro que hay algo más que el misterio de la gracia santificante, que eso está incluido ciertamente, pero tiene que haber algo más allí, como término creado que dice relación al Espíritu Santo que ha sido enviado. Anticipo desde ya que yo voy a tratar de presentar la tesis, y eso lo haré en la clase próxima, de que ese algo creado es básicamente una realidad a la que el catecismo tradicional ha aludido siempre, ha enseñado siempre, a la que hoy día se alude bastante poco. En mi opinión, lamentablemente, precisamente porque creo que tiene una importancia central en la constitución de la Iglesia, y es lo que llamamos el carácter de cristiano, el carácter sacramental de cristiano y el carácter sacerdotal.
como los apóstoles no han sido bautizados aún en el Espíritu Santo, si hay algo que no tienen de seguro, es eso. Gracias actuales seguro que tenían, sin lo cual no podían haber creído en Jesucristo como el Señor y haberlo seguido. Entendiesen lo que entendiesen y alcanzasen a entender hasta donde entendiesen. Hasta podrían haber tenido cierta gracia santificante. Pero es lo mismo gracia santificante que ser hijos en el Hijo. Acá es donde la tesis que yo propongo contestaría que no es exactamente lo mismo. Porque la condición de hijos en el Hijo pasa por recibir este carácter, que es un sello. El Espíritu Santo también es dicho sello. Pero acá no estoy hablando de un efecto que se le apropia al Espíritu Santo, sino un efecto que dice una relación propia con él. Y acá es lo último que voy a decir en esta clase. Yo dije que esta problemática del misterio de Pentecostés, que en la otra tesis queda de alguna manera relegado a un segundo plano cuando no queda oscurecido como misterio, porque queda situado meramente en el plano de envío visible. La lengua de fuego, el viento impetuoso, como la paloma del bautismo del Señor por Juan en el Jordán. Y por otro lado, el envío invisible que se daría allí, pero se da en muchas otras cosas también. Entonces el misterio de Pentecostés se desdibuja, por lo menos. Y no tiene la relevancia que hay que darle según la fe, no ya opinablemente. La tesis, si bien es ortodoxa, es claramente ortodoxa, no cabe duda de eso. Yo no estoy diciendo que la tesis esa no sea conforme a la fe. Estoy diciendo que la tesis no es adecuada al dato total de fe. O sea, no lo explica de manera suficientemente íntegra. Y para que lo explique de manera íntegra hay que centrar el envío no en algo que se da en cada individuo, sino en algo que afecta a todas esas personas que están allí reunidas a la espera del Espíritu Santo como un cierto grupo, como una cierta sociedad. Ahí está el otro concepto que yo dije. Hay dos conceptos que se aplican para definir a la iglesia. El otro concepto es tradicional en la teología y es el de sociedad. La iglesia es una sociedad perfecta. A veces eso se malentiende como si fuese una definición puramente exteriorista, puramente jurídica. Nada de eso. Es una definición profundísima que hay que entender en el orden sobrenatural. Es una sociedad porque es una adunación de personas creadas. Ahí tenemos el término material del envío. No son personas cualesquiera, son ciertas personas a las que se les ha prometido el envío del Espíritu Santo y que lo están esperando reunidos y en oración. Y además preparados adecuadamente para eso, por el mismo Jesucristo el Señor. Y ahí está el núcleo original de lo que va a ser la iglesia. De ahí para siempre. La iglesia es constituida por el único envío del Espíritu Santo. Eso no se repite, eso no se reitera, eso es dado una vez para siempre. Y en eso sí hay analogía entre el misterio del envío del Espíritu Santo y el misterio del envío del Verbo que se hace carne. No en que haya una unión hipostática, pero sí en que es un acontecimiento de una vez para siempre. Un acontecimiento singular, único, de una vez y para siempre. Si no, la analogía queda quebrada. Y queda quebrada hasta la unidad del concepto de misión, como ya dijimos, porque en un caso se da un efecto externo que dice relación propia a una persona divina y en el otro un efecto externo, o unos efectos internos, mejor dicho, que dicen relación, pero siempre creados, que dicen relación por apropiación a una persona divina. El tema este de el envío, dije que por un lado hay que ligarlo para la tesis que vamos a proponer en la clase próxima a la centralidad que tiene el misterio de Pentecostés, y por otro una doble problemática que es de carácter teológico metafísico, y esta me limito prácticamente a enunciarla, porque esta problemática consiste en lo siguiente. Primero que nada, tenemos que entender qué tipo
de relación se da entre ese efecto creado, que como efecto creado es obra de la Trinidad, eso no se discute, eso también es de fe. Todo efecto creado ad extra, sea de orden natural, sea de orden sobrenatural, es obra de la Santísima Trinidad. Es la Trinidad quien crea. Pero ¿qué tipo de relación dice ese efecto a la persona del Espíritu Santo y solo a ella? Ahí la tesis común se empantana a sí misma, creo yo, cuando piensa que si no hay unión hipostática con una persona divina no puede haber ningún otro tipo de relación. Y ahí es donde digo que hay una problemática teológico-metafísica. Y me refiero con eso a la problemática de las relaciones sustanciales o relaciones subsistentes. Y de cómo estas relaciones sustanciales subsistentes pueden recibir cierta modificación o cierta determinación accidental. Esta es una problemática compleja, que incluso toca a otro problema que es también metafísico, el de la subsistencia. Bien sabido es que es un problema abierto en las escuelas de sana, buena y profunda teología católica. ¿Cuál es el constitutivo formal de la persona como persona? Es decir, ¿en qué consiste la subsistencia? Está la tesis escotista, está la tesis de Tiphaine, está la tesis de Suárez, está la tesis tomista, que no es una tesis, sino que son por lo menos dos, la de Capriolo y la de Cayetano. Y puede haber otras tesis también. ¿En qué consiste la subsistencia? Hay algo de la tesis de Capriolo que a mí me parece muy interesante, tesis que recoge luego, por ejemplo, Franzelin en el siglo XX. Esa tesis tiene sobre la de Cayetano, en mi opinión, cierta ventaja, que es la de pensar la subsistencia en base a la noción de relación. El padre Cuervo, que comenta el artículo sobre la noción de persona en la Suma de Teología editada bajo la dirección de Santiago Ramírez, magnífica empresa de la BAC como editorial, en muchos volúmenes. En la introducción el padre Cuervo descalifica tajantemente esa sentencia diciendo que es inaceptable que lo más perfecto de la sustancia se constituya por una relación. Ahí el padre Cuervo está evidenciando, en mi opinión, una falta de contemplación metafísica. Ahí hay otro problema relacionado, que es el de la relación creatural, por ejemplo. La relación que tiene la criatura como criatura a Dios. ¿Es una relación accidental o es una relación de orden sustancial? En mi opinión, es claramente una relación de orden sustancial, no una relación accidental. El ser creado nunca puede ser un accidente de una sustancia. Es mi opinión, insisto. Pero creo que en cuanto empieza a pensarse en ese terreno de las relaciones substanciales, que culminan la relación subsistente, uno puede empezar a entender mejor la problemática que se abre aquí de cómo se relaciona cierto efecto sobrenatural creado con la persona del Espíritu Santo. Pero más allá de esta problemática general metafísica, hay otra problemática. Todo esto puede resultar en esta exposición sintética que estoy haciendo un galimatías, pero en la clase próxima trataré de explicitarlo, y en la otra, en la que sigue, más todavía, porque la clase próxima va a ser más bien positiva sobre el misterio de Pentecostés, pero la otra, la que sigue, la quinta, esa es para exponer la tesis, así que ahí sí me voy a explanar en estos temas metafísicos que estoy introduciendo ahora. Pero hay otro tema metafísico, que es el de metafísico antropológico. ¿Qué es lo que constituye a la persona humana como tal? Ahí se combina el tema de la espiritualidad unida a la materialidad y en qué consiste la esencia de lo espiritual con el tema del ser personal, que es inseparable de la espiritualidad. Pero el ser personal, en cuanto a la esencia,
es distinto del ser personal en cuanto a la constitución metafísica de la hipóstasis. Y sin embargo, las dos cosas hay que relacionarlas. Porque si no, pegoteamos una doctrina metafísica general con una doctrina antropológica. Y ahí es donde me parece que ilumina nuestra cuestión el entender que la persona creada humana y la persona creada en general es básicamente una relación sustancial a Dios como persona, o dicho como ser personal. O sea que el ser del hombre como persona no solo es constitutivamente un ser espiritual, corpóreo y unidad sustancial, sino que además es un ser interpersonal constitutivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es interpersonal constitutivamente por relación real a Dios. No solo como creador, que eso se da en toda criatura, sino como persona. Y esa relación a Dios como persona es lo que lo personaliza. O sea, tiene que ver con la subsistencia. O sea, enlaza con el primer problema metafísico. Pero hace de la subsistencia como constitutivo una relacionalidad a Dios como persona. Ahí ya tenemos a la persona como criatura constituida por una relación al ser personal divino, pero como ser personal en general. Como personalidad absoluta, diríamos. Como personalidad infinitamente perfecta. No entramos en el misterio trinitario, ¿sí? Esta es una cuestión que se puede considerar hasta en el plano filosófico, metafísico, antropológico. Pero a su vez está constituido como en una interpersonalidad trascendental respecto de otros seres humanos, porque no hay humanidad, no hay naturaleza humana completa sino por relación de una persona humana con otra persona humana. Bueno, ¿cómo es eso? ¿No es la sustancia humana no está completa en cada individuo? Sí. Pero el ser del hombre como sustancia individua, que es persona, o sea, como subsistente de naturaleza espiritual, y en el caso del hombre espiritual material, implica una relación trascendental, insisto, trascendental quiere decir a otra realidad que es de alguna manera coprincipio de la constitución de su ser, de alguna manera. Con lo que estoy diciendo que el ser es constitutivamente interpersonal, o sea, no puede existir como un individuo aislado de su misma naturaleza, sino como un individuo que pueda tener relaciones reales con otros individuos de la misma naturaleza. Si partimos de aquí, podemos empezar a visualizar el carácter como algo que primero nos personaliza, pero no en el ámbito metafísico creatural, sino en el ámbito sobrenatural. Nos hace ser persona sobrenaturalizada por una relación al Espíritu Santo. Después veremos por qué al Espíritu Santo, y solo al Espíritu Santo. Una relación real, que ese efecto que es el carácter, que se da en el ser subsistencial, no en la esencia del alma. Eso ya entramos en otra discusión ahí, que ya después desarrollaremos. Porque suele decirse que tanto la gracia santificante como el carácter tienen su sede en la esencia del alma. Eso es tesis teológica, obviamente eso no es de fe. Lo que estoy diciendo es que en lugar de tener sede el carácter en la esencia del alma, la tiene en la subsistencia, o sea, en aquello que hace que la sustancia humana sea persona, en nuestro caso, persona creada. Es una subsistencia co-creada con la sustancia. Y realmente inseparable de ella. En cada persona humana creada, ¿no? Una vez que es una persona creada. Podría no darse, o sea, son separables de potencia absoluta de Dios, porque es lo que pasa en Jesucristo. Hay una sustancia humana que no es persona humana creada, sino que es persona divina. A eso es la unión hipostática. Su personalidad le viene del ser personal divino, del Hijo, y solo del Hijo. Nuestra personalización sobrenatural vendría del Espíritu Santo, que a su vez nos hace personas en unidad trascendental con toda otra persona sobrenaturalizada y con toda otra persona humana de una manera distinta, porque el que no está sobrenaturalizado no puede relacionarse con nosotros de la misma manera, sino que estamos llamados de alguna manera a comunicarles esa sobrenaturalidad personal que tenemos en nosotros. Bien. Eso es como constitutivo de la Iglesia misma, desde que los apóstoles lo reciben, y de ahí, de ello se comunica
a todos los que se van incorporando por el bautismo, como los 3000 que fueron bautizados en la primera predicación de Pedro. Y todo bautizado se incorpora en esa unidad misteriosa de la participación en el carácter que nos liga al Espíritu Santo. Estoy simplemente haciendo aparecer la tesis, nada más. Y con eso podemos dar por terminada la clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.